Buenísimas mecenillas, os voy a enseñar un truco, un ejercicio muy fácil de 1 minuto en el que podéis mejorar vuestra habilidad artística de manera brutal. A ver, es muy sencillo. Tenéis que cronometrar 1 minuto, ¿vale? Entonces, en 1 minuto tenéis que hacer la figura curva. Bueno, os voy a primero hacer una presentación, sí, ya, porque es que si no, os voy a spoilear el concepto. Si os fijáis, muchas veces nuestras ilustraciones nos salen rígidas y eráticas que dices tú, ¿qué está pasando? ¿Te parece esto un Robocop, sabes? Pero eso es porque nos paramos mucho a lo mejor en dibujar una mano y después aquí el brazo, después aquí el hombro, tal que al final movimiento, lo que se dice movimiento, pues no tiene, ¿eh? Pero cómo darle un dinamismo brutal a la imagen, bueno, pues os lo voy a enseñar con este ejercicio, chavales. Es más sencillo de lo que parece, de hecho es súper fácil. Vosotros cronometráis 1 minuto y en 1 minuto hacéis la línea lo más tal que podáis, ¿sabes? Así podéis ejercitarlo. Entonces hacéis la figura. Y ahora de aquí, pues por ejemplo, voy a sacar la forma. Mira, por ejemplo, estas dos líneas, ¿no? Pues si os fijáis, esto puede ser la cabeza. Aquí está el hombro y el tío está lanzando un tiro que flipa. Porque sí, y además esto es huevado, claro, porque si no, no tiene sentido. El tío va a meter la canasta, chavales, va a meter la canasta, que es la canasta de infierno. Claro, nadie ha jugado al baloncesto en el infierno, pero debe ser un buen juego. Este es Darius metiendo ahí, vamos, el mate que flipa. La cuestión es que esto ya tiene una velocidad. Mirad qué velocidad, mirad qué potencia, chavales. Si queréis meterle realismo, chicos, pues le metes aquí una pierna, calcula un poquillo, ¿eh? Ves que por aquí la pierna queda aquí, se la puedes poner por aquí, pones esto aquí. Obviamente esta pierna que tiene que quedar por aquí, tiene que seguir la trayectoria de la línea que nos muestra. Y ya en realidad, ¿veis la potencia que tiene esto? Hombre, si no fuese la cancha de 50 metros que caben 2 personas dentro, vale. Pero entendéis, ¿no? Pues, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Veis? Pues lo mismo con todas, tío. ¿Veis estas dos líneas así, no? Chicos, ¿quién te dice a ti que esto no puede ser una cabeza y está saltando así en plan pájaro este men? Por ahí un precipicio. Míralo. Vaya potaje, nene. En serio, tío, esto es un pájaro, un ángel, esto es un ángel. ¿Qué más? Bueno, a mí me ha flipado sinceramente. Ahora le pongo así la cara de Darius de loco. Le pongo aquí un hacha. Ah, bueno, no, que Darius tiene, en la skin tiene... Bueno, que me voy del tema. Entonces, vamos a cronometrar 1 minuto y en 1 minuto voy a hacer una serie de figuras curvilíneas para que veáis lo que se puede hacer. Vale, vamos a hacer primero una línea así. A mí me gustan estas líneas curvas. Vale, ahora imagínate que estos son unos brazos, de hecho son unos hombros. Y aquí hay una cabeza. Vale, aquí hay un tío con la cabeza así, apuntando, chaval. Y aquí tiene, claro, su pipa, que a mí no me gustan las armas de fuego, me parecen de cobardes. Me gustan más las armas de toda la vida medievales. Pero bueno, así, la línea. Vamos a poner, por ejemplo, aquí otra pierna aquí. Y ya está pues a placer. O aquí de rodillas, o aquí como en plan esquivando. Pues vamos a ponerlo de así como de rodillas, ¿vale? Ahí está ahí luchando contra los zombies, y está preparado. O si no, incluso puede ser una especie de guerrero biónico. Bueno, ya estoy rompiendo el ejercicio, ¿ves? Pero bueno, si lo ves, entonces pues claro, ya hace... Bueno, esto lo vamos a hacer al final, esto va a ser un extra, ¿vale? Vamos a decorar las figuras dinámicas que vamos a crear. Vale, por ejemplo, otra sí, vamos a poner esto. Vale, hemos hecho aquí una especie de espiral. Pues pensemos que esto es como una especie de frontal. Ahora hacemos esto. Otra espiral. Yo qué sé. Y ahora podemos esto así. A ver. De aquí podemos sacar, por ejemplo, una cara de una persona. Me he acordado de Berserk cuando... No me acuerdo, Nefasti se llama. Cuando Griffith se transforma en cabrón, en apóstol.
y cuando se levanta, claro, se retuerce así como de las sombras, si os fijáis. Y bueno, si le borramos esto, vaya puta F, se me ha caído el lápiz. Ups, que me lo censuran, vaya F. Eso es otra cosa importante. Que se te caiga un lápiz es una putada, porque se rompe la mina, chicos, tened cuidado. Y ya cuando se te cae un portamina, a mí es como, mira, es como si se me cayese un trocito de alma, ¿sabes? Bueno, sí, que me voy por la rama. Siguiente forma, vamos a hacer una skin. ¿Os recordáis? Bueno, una skin no, ¿os acordáis de Riven? Hay una skin de Riven, de Reinos Combatientes, creo, que sale haciendo algo así. Creo que tiene esto así, pero no me hagan mucho caso. Pero yo sé que tiene el torso así, creo que una pierna así, aquí la cintura, y aquí algo así puede ser. Y aquí tiene una especie de cuchillo, bueno, no sé. Me está saliendo un poco rana. Pero aquí tendría, bueno, si la espada... No, es que no la he visto. Hace mucho tiempo que no juego al LoL y se me olvida. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de LoL. Estamos aquí para hablar de arte, señores. Vamos a hacer esta línea así. Vemos esta línea. ¿Qué nos inspira? Por ejemplo, esto puede ser una pierna. Y esto otra pierna. Incluso esto ya podemos adaptarlo. Esto el torso. Incluso... Claro, es que aquí ya se nos rompe la forma. Tendría que ser algo muy exagerado. Por ejemplo, esta la pierna. Igual, en plan, el brazo. La otra pierna. Y ya bueno, si la hace así. Y he usado un poco. Ok, vamos a imaginarnos al típico motorizado tipo Tron. Vale. Para hacer una figura veloz y dinámica, porque es lo que es Tron, o en una moto de estas futuristas, si hacemos la manera, los brazos así, y ponemos por ejemplo una línea aquí, y hacemos más o menos algo así, ya más o menos podemos estar intuyendo una forma aerodinámica, ¿eh? Que bueno, es un ejemplo rápido, pero aquí estaría la cabeza, aquí los brazos, aquí la espalda, aquí le subimos las piernas. Y bueno, ya puede ser algo rápido, le pones aquí el motor, lo hace aquí, depende ya sí qué perspectiva, porque claro, esta perspectiva sería algo más así, pero si quieres hacer un frontal, porque a mí cuando se trata de velocidad, meter las cosas en figuras geométricas también ayuda mucho para las proporciones. Entonces si tú metes aquí la rueda, entonces ya calcula un poco las cosas. Aquí la cabeza, aquí, ¿veis? Y entonces realmente ya se está haciendo una perspectiva cojonuda. Aquí, por ejemplo, esta figura tan curva puede ser alguien presentando a alguien. Borramos esta línea, hacemos esta así y esta así. Por ejemplo, puede estar haciendo una especie de onda. Bueno, estoy pintando encima de los dibujos, ya lo sé, está feo. Así que vamos a seguir. Imagínate, ponemos esto así, el hombro, hacemos la línea así y así. Ya tenemos la pierna, la rodilla, borramos un poco esto y le metemos así. Yo qué sé, vamos a hacer así. Ponemos aquí una línea y una especie de Y. Aquí, bueno, esto es una mierda. Esto no, cortan. Una cabeza y una especie de brazo y está la pierna aquí y está a una velocidad tremenda. Está la típica escena en la que se lanza el personaje a la batalla a lo loco. Y bueno, podemos seguir así haciendo este ejercicio con todo. Es aplicable. La cuestión es, por ejemplo, hacer este tipo de figuras para ir soltando.
Si mira, por ejemplo, que olvídate, esto puede ser incluso una cabeza tirándole una patada a algo o a un balón. En este caso, alguien haciendo, por ejemplo, una pirueta, si os fijáis, y ya aquí está haciendo alguna especie de movimiento. Por ejemplo, conocéis a Mugen. Mugen, por ejemplo, es muy de hacer este tipo de postura. Esto parece una... Pero Mugen, por ejemplo, pegaba así el salto con las piernas, daba una pata y mientras tanto a lo mejor se tumbaba así, se ponía así todo vacilón y se sujetaba así, o no sé. Pero hay muchos tipos de posiciones. Vamos, por ejemplo, así. Y ahora sí. Cuando tiene tanta base aquí, en definitiva, gente, la parte 1 básicamente es soltar la mano haciendo figuras geométricas, tal. Las figuras, no geométricas en el sentido de tal, que me he equivocado, pero figuras curvas, porque esto ayuda muchísimo. Si por ejemplo esta figura que está así, la ponemos así mucho más pronunciada, sí, ya estamos ganando un movimiento. Mirad este movimiento, la flecha que por aquí, pero bueno, ya es cuestión de gusto. También te digo, este por ejemplo va así el movimiento, este así va a subir. Bueno, gente, si ya sabéis, si os han ayudado mis consejos de arte para hacer figuras con más fluidez y menos rígidas, suscríbete, dale like y así subiré más contenido. Además os podré enseñar mi sketchbook, os podré enseñar muchas otras técnicas y demás. Os lo agradecería muchísimo, gente, muchísimo. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.